Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo Selección. Vamos a dar inicio con la clase y para ello quiero que visualicen esta imagen, ¿no? Qué lindo animal. A ver, ¿cómo se llama? Ahí está, ¿ve? ¿Cómo se llama? A ver, si te facilito, ¿ah? Me dicen por ahí un pato, me dicen por ahí un pollo. Ah, ahora sí, ¿no? Me dicen el cisne. Bien. Ahora les pregunto yo a ustedes, estudiantes, ¿cómo lo ven a un cisne? ¿O qué les expresa a ustedes cuando lo ven? Muchos sentirán admiración, asombro. Entonces, manifiesten, a ver, ¿qué es lo que plasma o qué es lo que significa para ustedes ver ver a un cisne? Me dicen por ahí paz, hermosura, me dicen por ahí. A ver. Ya me dicen otros casos donde lo han visto. Ya. Pero aquí queremos entrar en detalles. A ver, para todos sus compañeros. Cuando ustedes ven a un cisne, obviamente sienten asombro porque no lo ven común, como un pato, un pollo. ¿Bien? Y en esa imagen, ¿qué nos expresa ese cisne? A ver. O bueno, para ustedes, ¿no? Bueno, otro de sus compañeritos también nos dice paz y purificación de la sangre. Sí, alumnos, se acercan mucho, ¿no? Pues está bien sus ideas. Bueno, estudiantes, en este tema, ¿no? Estoy tomando en cuenta al cisne porque este animalito emblema la belleza y la sensualidad, ¿no? Y como también habían dicho sus compañeritos por ahí, ¿no? La pureza, la hermosura, ahí está la belleza, lo que digo, ¿no? Bien, entonces estudiantes, vamos a empezar con el tema, ¿no? Como les había dicho, este animalito representa belleza. Justamente este movimiento literario nos va a expresar o va a trabajar o va a tomar mucho en cuenta con la belleza. Bien, por eso enfocamos a este cisne o esta ave en el tema de hoy. ¿Cuál es? El modernismo. Bien, ¿qué entendemos por esto? Es el primer movimiento literario plenamente original que surgió en Hispanoamérica entre 1880 y 1920. Bien, obtuvo resonancia internacional. A ver, estudiantes, nosotros hemos ido conociendo los diversos movimientos literarios. Hemos visto el clasicismo, hemos visto el renacimiento, hemos visto el barroco, el siglo de oro, después, a ver, ya, después hemos abarcado el neoclasicismo, después el romanticismo y después el realismo, ya, y así, diversos, ¿no? Bien, pero nos damos cuenta que esas otras corrientes literarias o movimientos son mayormente de Europa, ¿no? Ahí hemos visto a sus diversos representantes. Mientras que el modernismo, estudiantes, es propio de Latinoamérica y también de España, como dice aquí una combinación, Hispanoamérica. Pero vamos a detallar primero, ¿no? Cómo fue totalmente latino, Latinoamérica me refiero, y luego influyó a España. Bien, entonces la unión Hispanoamérica. Bien, entonces ya sabemos, estudiantes, que este movimiento es propio, que nació entonces en Latinoamérica. Bien, luego ya
vamos a incluir a España. Mejor dicho, estudiantes, lo que quiero que sí o sí sepan. Este es el primer movimiento que es propio de Latinoamérica, mientras que los otros con influencias de Europa. ¿Bien? Contexto histórico. A ver, ¿qué nos dice? Nuestros países son impactados por procesos de modernización. ¿Debido a qué? A la presencia de capitales en la región. Bien. Ustedes saben, estudiantes, que para que nosotros podamos desarrollar el arte, obviamente necesitamos de recursos, porque si no tenemos apoyo, entonces, ¿cómo lo podemos realizar, no? Entonces, ahí dice que, a ver, que los países, ¿no?, pudieron realizar, ¿no?, por así decirlo, o dejarse influenciar por el modernismo, porque había capital, ¿bien?, recursos, ¿sí? Seguimos con los modelos. El hecho de que este movimiento sea propio de Latinoamérica no quiere decir que no reciba influencias de otros países. Sí, tal vez ha tomado, ¿no?, se han sentido atraídos por otros movimientos, obviamente de otros países, pero eso no quiere decir que deje de ser totalmente Latinoamérica, sino que lo han tomado para poderlo expresar en sus obras, ¿no? Entonces, el modernismo toma modelos franceses. Estos dos son de Francia. Bien. Por ejemplo, tenemos el parnasianismo. ¿Qué nos expresa o qué quiere entender? Búsqueda de la expresión perfecta y la imagen escultural. Bien, entonces ya sabemos en qué se basa el parnasianismo. Expresión perfecta. También la imagen escultural. Uso de un lenguaje exquisito. Entonces, todo lo que se refiere al parnasianismo es el lenguaje. Bien, embellecer el lenguaje, que sea exquisito. Y el lema que aplican, a ver, los parnasianismos o este modelo es el arte por el arte. Todo nos basamos, ahí está, el arte por el arte. Bien, eso es lo que expresa el parnasianismo. El simbolismo, mismo dice su nombre, simbólico, algo va a representar. A ver, dice así: exploración de la musicalidad del verso y de todas aquellas imágenes que aporten sensaciones de luz, color, sonido, fragancias, quiere decir la sinestesia. Entonces, estudiantes, con el simbolismo vamos a encontrar la musicalidad en los versos y también que las imágenes aportan sensaciones de luz, sonidos, quiere decir, estas imágenes nos van a representar algo, por eso dice simbolismo. Y vamos a encontrar musicalidad en los versos. Bien, entonces ya tenemos a los dos modelos franceses que se trabajaron en este movimiento que es el modernismo. Bien. Características. Detallamos más sobre este movimiento. Dice, búsqueda de la belleza absoluta. Bien, eso lo hemos visto con el parnasianismo. Bien, el arte como medio de huir de la realidad cotidiana. Quiere decir, estudiantes, de que con el modernismo no toman mucho en cuenta a lo que acontece o lo que sucede, ¿no?, en su vida cotidiana de los autores, sino que más se dejan llevar por la belleza, el arte por el arte, como había dicho el lema, ¿no? Bien. Culto a la belleza sensorial. ¿Qué quiere decir? Los efectos de luz, de color, de brillo y matices tendrán una importancia decisiva. Esto lo hemos visto en el modelo simbólico, musicalidad de los versos. También hemos visto
luz, a ver, efecto de luz, perdón, color, brillo, es decir, que las imágenes simbolicen o representen algo, ¿no? Ahí hemos visto la sinestesia, ¿ah? La siguiente característica que nos dice, búsqueda de lo irreal y lo exótico. A ver, quiere decir irreal que vamos a utilizar a seres, obviamente, que no existen o que no son, en algunos casos, ¿no? No existen y otros que no son tan comunes. Bien, por ejemplo, las hadas no existen, las princesas no existen, bien, son algo irreal, bien, algo fantasioso, por así decirlo. Bueno, el caso de los cisnes es algo exótico, ¿no? Bien, que no es visto con mucha frecuencia o es que recurrimos, por así decirlo, a gustos fuera de lo común o también en algunos casos extranjeros, ya también podemos decir. Bien, seguimos. Dice, y la evolución de tiempos pasados son frecuentes en la literatura modernista. Bien, entonces, está queriendo decir el uso de seres inanimados, seres que no existen, bueno, en el caso de los cines, que representa, como les había dicho, la belleza, la sensualidad, ¿bien? Algo que sí y el otro que no, ¿verdad? Así. Y también toma en cuenta los tiempos pasados. Ya. Siguiente, fin exclusivamente estético. La poesía deja de expresar inquietudes sociales y se impone la idea del arte por el arte. Bien, lo que quiere manifestar aquí, estudiantes, es que en la poesía no vamos a plasmar lo que acontece en nuestra sociedad. No, dice ahí, deja a un lado, ¿no? O deja de expresar inquietudes sociales. No lo va a considerar. ¿Y qué sí va a expresar esta poesía? Arte por el arte. Vamos a embellecer esa poesía, ¿sí? Con todos estos recursos. Musicalidad, como ya también lo habíamos visto en el simbolismo. El lenguaje de los modernistas es sonoro, musical y rítmico. Bien. Entonces, con todas estas características, estudiantes, como les vuelvo a repetir, lo que queremos expresar o lo que nos enfatizamos exclusivamente es a la estética, la belleza. Bien. Importancia de este movimiento. Dice, internacionalizó la literatura hispanoamericana. Quiere decir que este movimiento, como sabemos, abarcó todo Latinoamérica y también España, pero los demás países también lo fueron conociendo, ¿no? Se internacionalizó. Bien. Renovó la poesía del habla castellana y formó una base para su reflorecimiento posterior. Bien, entonces ya sabemos también que renovó a esa poesía, dejándose llevar o haciendo uso bastante de la estética o del arte. Bien. Es el primer movimiento literario de raíz latinoamericana que influyó en la lengua española. Como les vuelvo a repetir, estudiantes, al inicio era propiamente de Latinoamérica, pero como llegó a España y ellos se sintieron atraídos y también como que nosotros tomamos, por así decirlo, en cuenta estos españoles, entonces ya, entonces se oficializó después como un movimiento hispanoamérica. Bien, entonces ya sabemos primero Latinoamérica y después por España, Hispanoamérica. Desarrollo del modernismo. Dice, la primera generación. Inician un trabajo de actualización de la lengua. Miren, vamos a actualizar, vamos a cambiar un poco la lengua. Y de la poesía del tiempo. Esta actualización preparó el terreno para la obra magna de Rubén Darío.
tenemos a los representantes. A ver, o con quienes se iniciaron, por así también decirlo. En Cuba tenemos a José Martí. Bien, con él se inicia, ¿no? O mejor dicho, no, él es el precursor del modernismo. Bien, el precursor. Bien, su obra tenemos ahí, Versos Sencillos, en 1891. Luego tenemos a Julián del Casal, con su obra El Sol en la Nieve, en 1893. En México tenemos a Salvador Díaz del Casal, con su obra Lascas, en 1901. También a Manuel Gutiérrez Nájera, con su Revista Azul, en 1894. En Colombia, José Asunción Silva, con Luz de Luna. La segunda generación, presta atención, mire, consagrado Rubén Darío como jefe de escuela del modernismo, miren, él ha sido el más destacado, ¿no?, representante del modernismo, entonces se le ha considerado como jefe de la escuela de este movimiento. Dice, cuando ya los iniciadores habían muerto. Bien, ya, entonces fenecieron estos supuestos o estos dichosos autores. Bien. Los escritores de esta segunda generación continuarían la obra con sus aportes personales. ¿Quiénes son? Vamos a verlo. En Argentina tenemos a Leopoldo Lugones. Tenemos en Uruguay a Julio Herrera y Reisi. A ver. Después a Delmira Agustini. México, Amado Nervo, Ramón López Velarde. En Perú, miren, a nosotros nos debe de importar mucho en Perú. ¿Quién fue el más representativo, el más destacado? José Santos Chocano, con su obra Alma América, conocido el Cantor de América, ¿verdad? Y en Bolivia tenemos a Ricardo Jaime Frei. Bien. Entonces, estudiantes, ya sabemos quién es el precursor, ¿no?, de este movimiento. José Martí. El más destacado, ahí está, Rubén Darío. Seguimos. La etapa de la consolidación, o mejor dicho, no es una etapa, sino seguimos en la parte, ¿no?, de la consolidación. Hemos visto la primera generación, la segunda. Bien. Dice, en 1888, Rubén Darío publica su obra Azul. Dice, en esta época se habían realizado grandes innovaciones en la palabra poética. Hasta ahí todo hemos dicho. Y dice, cuando publicó su obra en Chile, Argentina y España, Darío realiza una tarea excepcional que consolida el modernismo, mire, como un movimiento continental, y se convierte en su síntesis más brillante tanto en América como en España. ¿Qué quiere decir? Que Rubén Darío, con su obra Azul, fue el más destacado o el más reconocido en este movimiento modernismo. Bien, ¿con cuál obra entonces se iniciaría este modernismo? Azul. Bien, eso es lo que nos quiere decir ahí. Ya en 1896 se edita Prosas Profanas, el libro de Darío que oficializa el modernismo en Hispanoamérica. Entonces, estudiantes, ¿qué nos quiere decir aquí? Habíamos dicho que este modernismo al inicio solo era Latinoamérica. Ahí está la obra Azul de Rubén Darío, ¿verdad? Luego, cuando ya, por así decirlo, los españoles se sintieron atraídos por este movimiento, o también nosotros tomamos en cuenta a España,
Bien, cuando vamos, a ver, cuando se dicta prosas profanas, entonces se oficializa el modernismo y ya no va a ser considerado solo en Latinoamérica, sino Hispanoamérica. A partir de ahí, ¿no? Con prosas profanas. Bien, entonces ya sabemos cuál es la hora con la que inicia este modernismo y con cuál se oficializa Hispanoamérica. Bien, ahora sí, vamos a las etapas, ¿no? Ya me había adelantado cuando dije consolidación. ¿Qué podemos decir? La etapa preciosista. Ahí obviamente predominan los temas exóticos y simbólicos de la antigüedad. El arte ejerce un compromiso con la realidad. Dice A, no dice I, no ejerce. Claro, lo que pasa, estudiantes, es que al inicio, como les había dicho, se quería establecer o se quería plasmar una nueva expresión del lenguaje, es decir, en la poesía. Ahí no tomaban en cuenta a los problemas de la sociedad o en relación a la vida cotidiana. Por eso dice ahí que el arte no ejerce compromiso con la realidad, sino que se relaciona con una estética de evasión. Quiere decir que más se desarrolla el arte, la estética, ahí está, vamos a tomar en cuenta los paisajes versallescos y las innovaciones de la poesía francesa. Por eso hemos tomado estos dos modelos, parnasianismo y simbolismo. Bien, entonces ahí está la primera parte o la etapa, cómo fue al inicio el modernismo. Mientras que en la etapa mundo novista, ahí recién, ¿no? Se valorizan las raíces hispánicas, de América, y aparece el interés por los temas sociales, políticos de la época. Está representado por el Darío de Canto de Vida y Esperanza, por José, Santos Churcano, con su obra Alma América, y Leopoldo Lugones, con su obra Odas Seculares. Bien, entonces ya estamos viendo, estudiantes, la etapa totalmente estética, no tomen en cuenta lo social, mientras que en el mundo novista, ahí sí, ¿no? Entonces ya estamos conociendo más sobre este modernismo. Y nos vamos a la parte aplicativa. O mejor dicho, antes de irnos a la parte aplicativa, voy a establecer algunas preguntas. Vamos entonces con Yuscamaita. A ver, señorita. Yuscamaita, luego, bueno, los dos. Yuscamaita y Pedro Audante. Quisiera que ustedes me digan, a ver, ¿dónde nace este movimiento? Vamos a esperar unos segundos para que ellos puedan responder. A ver qué manifiestan sus compañeros. En Cuba. A ver, me dicen por ahí que el modernismo nace en Cuba. Así es. Ah, ya. A ver, vamos con la señorita Bracy Yuscamaita. A ver, recuerden que este movimiento al inicio fue Latinoamérica, luego se oficializa como, que habíamos dicho, Yuscamaita también me dice Cuba. A ver, estudiantes. Habíamos dicho, en sí no hemos precisado exactamente en qué país surge, sino que lo que sí hemos detallado es que es un movimiento propio de Latinoamérica. Eso es lo que hemos detallado.
Luego se oficializa como Hispanoamérica, ¿no? Cuando tomamos obviamente a España. Bien. Hemos visto nosotros a varios representantes. Aquí lo tenemos. Cuba, bien, México, Colombia. Está bien que me digan Cuba, pero recuerden, ahí tenemos al precursor José Martí, ¿ya? Pero como fueron desarrollándose más países latinoamericanos, entonces por ello lo consideramos de manera general, que es un movimiento, ¿no? Propiamente, ¿sí? De Latinoamérica. ¿Y cuántos años abarcó? A ver, ¿cuántos años abarcó? De 1880 a 1920. Bien, nos estamos dando cuenta que duró unos 40 años. A ver, me dicen por ahí 30. ¿He visto mal? Unos 40 años. Incluso en algunas fuentes informativas o informáticas que he visto dicen que abarcó 43 o hasta 45 años. Bien. Entonces, estudiantes, ya sabemos el modernismo. Claro, hemos visto ahí al precursor, que es José Martí, pero también se ha ido desarrollando en otros países. No podemos decir, nació exclusivamente en este país. No, si no lo vamos a considerar de manera general como Hispanoamérica, ¿verdad? Bien, seguimos. Voy a preguntar a sus compañeros. Este movimiento recibió influencias de dos modelos franceses. ¿Cuáles son? A ver, Pariapuma y Pauyo. ¿Cuáles son? Los dos modelos franceses en la cual se sintieron atraídos estos modernistas. Recuerda, el que expresa la belleza y el otro que expresa musicalidad y lo representativo. ¿Cuáles son esos dos modelos? Los dos modelos, como lo vemos aquí. El parnasianismo, búsqueda de la expresión, ahí está. El lenguaje exquisito, el arte por el arte. Y el simbolismo, ¿no? La musicalidad, las representaciones, ahí está. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Si alguien te llegase a preguntar, ¿qué entiendes por el modernismo? ¿Qué le dijeras? En una sola palabra. A ver, mejor dicho, en breves palabras. ¿Cómo expresarías qué es el modernismo? Porque está bastante sencillito, ¿ah? A ver, para todos. ¿Qué entendemos por este modernismo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere manifestar? A ver, si decimos el arte, entonces, ¿qué es lo que queremos plasmar? Luis Smith me dice por ahí la hermosura. Pero exprésalo de manera más formal, por así decirlo. Quiere expresar la belleza, la estética, ¿no? Quiere embellecer al lenguaje, o mejor dicho, a la poesía, a esos, ahí está, a los versos, a través de usos de seres inanimados, de la musicalidad. Bien.
Luego les quiero preguntar, ¿quién es el máximo representante de este movimiento? A ver. ¿A quién habíamos dicho? ¿O con qué obra se inicia este modernismo? Me refiero a la más importante. Rubén Darío, ¿no? Claro. Él es el difusor del modernismo. ¿Y con qué obra se inicia este modernismo? Con Azul. A ver, estudiantes, yo sé que hemos visto a los autores o a los escritores, como les había dicho, están en la etapa de iniciación. Sí, pero por así decirlo, ellos son los que recién, ¿no? Estaban ahí recién conociendo, expresando el modernismo. Pero la obra cumbre o la más destacada, sobresaliente, para decir totalmente representante del modernismo, es con Rubén Darío y su obra Azul. Bien, entonces estudiantes, no quiero que se me vayan a confundir. El precursor sí es José Martí, ¿no? Por así decirlo, el que inició. Pero el más sobresaliente, y cuando decimos el que inició el modernismo ya como de manera total, ahí sí decimos Rubén Darío. Pero si decimos precursor del modernismo, ahí sí, José Martí. Bien, con esa obra, ¿no? Azul, fue más sobresaliente o más reconocido el modernismo. Bien, entonces no quiero que se vayan a confundir estudiantes. Ya hemos visto entonces la generación. Ahora quiero que me digan, estudiantes, ya que he mencionado los modelos, he mencionado en breves palabras qué entendemos por el modernismo, ahora sí, entonces detallen ahora, o quiero que me digan las características, por lo menos 2. ¿Ya? Vamos entonces con Guarguachi, Chávez Tantavilca. A ver, recién me doy cuenta que ha ingresado Loli. Franklin Serrano. Temprano no han ingresado, ¿ah? No tarde. A ver, ¿qué entendemos, o mejor dicho, las características de este movimiento? Muy bien, Luis Smith. Musicalidad. ¿Qué más? Musicalidad. Muy bien. Búsqueda de la belleza, ¿no? Otra más, a ver, ya que solamente lo ha dicho Luis Smith. A ver, otro de sus compañeritos. A ver, una característica más. Ah, muy bien. Nos dice Iván Cayán. Rechazo a la realidad. Muy bien, al inicio, ¿no? Al inicio o en la primera etapa, que es la preciosidad.